Ahora sí, el ejercicio planteado es la capacidad máxima de un ascensor es de 500 kilos. Si la distribución X de los pesos de los usuarios se distribuye normal, con mu igual a 70 y sigma cuadrado igual a 10, la pregunta será, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que 8 pasajeros sobrepasen ese límite? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que 7 pasajeros sobrepasen ese límite? ¿Cuál es la probabilidad de que 6 pasajeros sobrepasen ese límite? Así que, a ver, vayan entendiendo el problema y les doy unos 2 minutitos para que, bueno, 2, 3 minutos para que vayan pensando y en base a las ideas hacemos acá la solución, ¿no? Para que se vea esto mejor, les voy a poner así, ¿no? Ahí está. A ver, unos 2, 3 minutos para que vayan pensando, mejor si van resolviendo y si no, lo hacemos conmigo. ¿Qué tal? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? ¿Cómo podríamos eh, aproximarnos a esta idea?
¿Alguien? ¿Algún comentario? Ya, haremos entonces conmigo la solución. A ver, lo que nos marca primero es la capacidad máxima de un ascensor es de 500 kilos, ¿no? Ya eso es información. Nos dicen la distribución de los pesos de los usuarios es eh, de 70 kilos, ¿no? La distribución de los pesos de los usuarios es de 70 kilos. Lo que nos dice es cuál es la probabilidad de que 8 pasajeros, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que 8 pasajeros sobrepasen ese límite? ¿Cuál es la probabilidad de que 8 pasajeros sobrepasen ese límite? ¿Cómo podríamos resolver esto, no? Ya, esto está un poco vinculado a lo primero que veíamos, ¿no? De la distribución normal. La distribución normal tiene varias características. En este caso, nosotros podríamos definir una nueva variable aleatoria a partir de la normal, que sería la suma de los pesos de 8 individuos distintos, ¿no? Y a partir de eso trabajar en algún estadístico, digamos, ¿no? Vinculado un poco al total, ¿no? Todavía no estamos entrando de plano a una distribución muestral, pero podemos empezar un poco a mirar algunas características, ¿no? Vamos a imaginar, ¿no? Sean x1, x2 hasta x p, digamos, ¿no? xp con P la característica del usuario, ¿no? Con P la, la cantidad de pasajeros, ¿no? Pasajeros en el ascensor, ¿no? Podemos decir que cada una de las x1, finalmente tengo 8 posibles edades que pueden intervenir, ¿no? x1, x2 hasta xp con P la cantidad de pasajeros en el ascensor. Suponemos, ¿no? Suponemos que estas xi, ¿no? Estas xi son independientes, son I y D, ¿no? Independientes, idénticamente distribuidas, tal que no, lo que nos dice es que lo que nos dice finalmente es que la distribución de las xy es una normal con media en 70 y desviación estándar en 10, ¿no? Aquí, perdón, me falta un 0, ahora sí, ¿no? Sigma cuadrado igual a 100, entonces en este caso sigma simplemente, que es la raíz cuadrada eh, de la varianza, sería simplemente 10, ¿no? Imaginando que sigma cuadrado es 100, sigma es 10, y esta es un poco la relación o la función eh, de esta cantidad de pasajeros, digamos, que tenemos en ¿no? En el ascensor. Se pide, ¿no? Se pide, en cualquiera de esos tres casos, ¿qué nos están pidiendo, ¿no? La probabilidad de que si yo voy sumando, ¿no? x1 más x2 más punto, 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 ¿no? La suma de esto hasta el pasajero xp, esta sumatoria sea, ¿cuál es la probabilidad de que sobrepasen ese límite, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que estas x1, x2 hasta el xp sean mayores a 500? ¿No? Finalmente eso es lo que nos están pidiendo, no es lo que pide el ejercicio.
Calcular la probabilidad de que x1 más x2 más hasta el xp sobrepasen a 500. Yo a todo esto yo le puedo llamar una variable cualquiera, ¿no? Yo le puedo llamar y, digamos, ¿no? Y va a ser igual a la sumatoria de estos p valores, digamos, ¿no? De estos pesos distintos de estos individuos. Y además sabemos que se distribuyen como una variable aleatoria normal, ¿no? O sea, en el fondo es cuál es la probabilidad de que y sea mayor a 500, donde y es la suma de los pesos de los pasajeros en el ascensor. La pregunta es cómo se distribuye y, ¿no? ¿Cómo se distribuye y? Dado que y en el fondo es que es la suma, ¿no? La suma de variables aleatorias normales, ¿no? La suma de variables aleatorias normales. Una cosa bastante interesante de esto es que la suma, ¿no? La suma de normales es también normal, ¿no? Por un resultado de la variable de la distribución normal, la suma de normales es también normal, ¿no? Deben recordar eso de estadística 1. Y si no, acá podemos poner eso, ¿no? Notar que la suma de variables normales es también normal, ¿no? Es también normal. Así que lo único que nos faltaría es, ya sabemos que y se va a distribuir normal, ¿no? Acá y también se va a distribuir normal. La pregunta es, si y se distribuye normal, ¿cuál será el valor del mu de y, ¿no? Del mu de y? ¿Y cuál será el valor del sigma de y? Dado que va a tener igual esa distribución, ¿no? ¿Cuáles serán sus valores? El mu de y el sigma de y, ¿qué valores tendrán? Para eso hacemos algo muy sencillo acá, ¿no? Podemos definir esto de esta forma, ¿no? Vamos a obtener la esperanza de y para obtener el valor de mu. Acá será igual, la esperanza de y es igual a la esperanza de x1 más punto más el xp, ¿no? A eso es igual a la esperanza de y, a la esperanza de la suma de las variables. Esto yo lo puedo anotar como la esperanza de x1 más punto hasta la esperanza del último usuario, xp. Si cada una de las xi son normales, ¿no? Si cada una de las xi son normales, su media es de 70, ¿no? Su media es de 70, así que esto será, la esperanza de x1 es 70, ¿no? O si no, si quieren simplemente pongo mu de x, ¿no? Su media es mu de x para la primera x1, más la media del último valor, ¿no? Más la media del último valor del xp, como es normal, y tenemos su distribución, ¿no? Que era esta, igual su media será mu de x. Lo que me dará como resultado que y se distribuye normal, ¿de qué tipo? ¿Con qué media? ¿O cuál será la esperanza de y en este caso? Será p veces mu de x, ¿no? Mu de x. P veces mu de x. Ahí ya tenemos un parámetro para y. Lo siguiente simplemente será calcular la varianza de y. Y con esto tenemos al sigma cuadrado, ¿no? La varianza de y. La varianza de y por propiedades igual, no escribo x1 más punto hasta el xp. Ahora, la varianza se distribuye en la suma sí, pero tengo que incluir las covarianzas siempre y cuando siempre y cuando las variables no fueran independientes, ¿no? Siempre y cuando las variables no fueran independientes. Como en este caso son independientes e idénticamente distribuidas,
la suma de las varianzas, bueno, la varianza de las sumas, simplemente la suma de las varianzas. E igual que antes, esto sería igual a que cada varianza de cada variable aleatoria es sigma cuadrado de x, ¿no? Dado que se distribuye en normal. Entonces esto sería sigma cuadrado de x, ¿no? Que era la que teníamos arriba. Esto más punto hasta el último, hasta sigma cuadrado de x. ¿Cuántas veces? P veces, ¿no? Esta sería P multiplicado por el sigma cuadrado de x. Y con eso podemos completar justamente esto, ¿no? Y se había sabido distribuir con media mu de y igual a P por mu de x. P por mu de x. Y sigma cuadrado lo pondré para trabajar con la varianza, ¿no? Y sigma cuadrado se había distribuido como P multiplicado por sigma cuadrado de x, ¿no? Sigma cuadrado de x. Y ya está, ya tenemos la resolución para y, ¿no? Ya tenemos la distribución de y. En cualquiera de los casos, todo esto se vuelve, ¿no? Para el primer caso, ¿no? Para estas probabilidades. Para esta, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que 8 pasajeros sobrepasen ese límite? Acá podríamos decir fácilmente que y se distribuye, ¿no? Y se distribuye normal, ¿no? Pensando que y es la sumatoria, en este caso hasta 8 pasajeros, ¿no? Hasta 8 pasajeros, de tal forma que su media, la media de y, es igual a los 8 pasajeros multiplicado por la media de x, que era 70. 7 por 8, 560, ¿no? Aquí la media de y en este ejercicio es 560. Y su desviación estándar, o bueno, su varianza en este caso, ¿no? El sigma cuadrado de y, será por definición P por sigma cuadrado. En este caso 8 por sigma cuadrado, que de este es 100, ¿no? 8 por 100, eso será 800, ¿no? 8 por 100, 800. Ya tenemos los valores, 560 y 800. Lo que ahora nos quedaría es calcular la probabilidad de que y sea mayor a 500, ¿no? La probabilidad de que y sea mayor a 500. Recordando lo de estadística 1, lo que debería hacer es estandarizar, ¿no? A la y le resto su media y le divido entre su desviación estándar. Y con eso hago que aparezca la variable z, ¿no? La normalizada. Si a la y le restamos su media y le dividimos entre su varianza. Y al 500 deberíamos hacerle lo mismo, ¿no? 500 menos su media. La media es 560 en este caso. Dividido entre su desviación estándar, que en este caso sería la raíz cuadrada de 800. Y esa probabilidad es la que deberíamos buscar nosotros de una normal estándar, ¿no? La probabilidad de que z sea mayor a esto, ¿no? 500 menos 560 dividido entre la raíz cuadrada de 800. Voy a volver a leer ahí. Para tener esto. Sería 500 menos 560. Todo esto dividido entre la raíz cuadrada de 800. Ese valor había sido menos 2.12. Este valor había sido menos 2.12. Menos 2.12. Esto yo lo puedo escribir como 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 2.12.
¿no? Por propiedades de las probabilidades. Y esto va a ser igual a 1 menos phi, ¿no? El valor de tablas de menos 2.12. El valor de tablas de 1 menos 2.12. Y con eso ya tendríamos todo, ¿no? Esto lo voy a continuar aquí abajo. 1 menos el valor de tablas de phi menos 2.12. Eso en el R es simplemente P, ¿no? P norm. Quiero ver lo que se acumula hasta el punto menos 2.12. Es el valor de tablas finalmente utilizando el software. P norm de menos 2.12. Tiene que ser un número chiquito, ¿no? 0.017. Será menos 0.017 y finalmente este valor será 1 menos esto 0.98, ¿no? 0.983, ¿no? 0.983, que sería el resultado para el primer ejercicio, ¿no? Con la probabilidad de que 8 pasajeros sobrepasen ese límite había sido de 0.983. Que tiene sentido, ¿no? Pensando que la distribución es normal, son 8 pasajeros, 7 por 8, 56, 560 ya pasa. 560 que es el promedio de la Y, con 8 pasajeros ya sobrepasa el promedio de la distribución de Y, entonces es muy probable que este número sea muy grande, ¿no? En este caso 0.9829. Para el ejercicio, bueno, para el siguiente inciso, el 7 y el 6 es prácticamente lo mismo, ¿no? Vamos a hacer el 7 más conmigo, que en este caso sería igual, ¿no? Ahora Y se distribuye normal, pero la media, ¿no? La media de Y en este varía, ¿no? Que sería, dado que son 7 pasajeros, 7 por 7, ¿no? 49, 490. Ese es el peso promedio de un grupo armado por 7 personas. Donde su varianza, donde su sigma cuadrado de Y, que es la sumatoria de estos pesos, debería ser P veces la desviación estándar anterior. 7 por 100, en este caso 700, ¿no? Esta ya sería 700 su media. Ya podemos hacer un poquito más directo este cálculo de su probabilidad. Nuevamente, ¿no? Esta se distribuye normal con media en 490 y sigma cuadrado igual a 700. Recordad un poco qué forma tiene este. Después de eso, lo único que nos quedaría es cuál es la probabilidad de que esta Y ahora, ¿no? Esta Y que la arman 7 personas, sobrepase 500, ¿no? Nuevamente. Igual que antes, esto yo lo estandarizo, Z. La probabilidad de que Z sea, y estandarizamos el 700, ¿no? 700, perdón, estandarizamos el 500, ¿no? 500 menos su promedio. El promedio es 490. Todo esto dividido entre la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? En este caso, la raíz cuadrada de 700, que es la desviación, bueno, que es la varianza, ¿no? Esto sería 0.3779. Acá ponemos 0.3779. Esto es equivalente a calcular 1 menos el phi, ¿no? El valor de tablas de 0.3779. Y ya esto podríamos directamente preguntarle al R, ¿no? ¿Cuál será el P norm de 0.3779? Directamente va a ser más grande que 0.5, debe ser 0.64, ¿no? Esto será igual a 1 menos 0.647
finalmente el valor más, el valor final había sido 0.353, ¿no? 0.353. 0.353. Simplemente estamos un poco utilizando las propiedades de la normal, recordando que estamos armando una estadística que es la suma de estas variables y con eso llegamos a ese valor, ¿no? Al 0.35. ¿Preguntas? ¿Dudas de esta parte? Esto del 6 va a quedar como ejercicio para ustedes, ¿no? Para completar. Que es un poco replicar esto, ¿no? Súper, ¿no? Al final hemos razonado desde acá, ¿no? Desde que eran normales, se pide la suma y hemos ido operando, ¿no? Acá lo que hay que tener presente siempre es las propiedades que están detrás de las variables, ¿no? Si una variable es normal, la suma de las variables igual es normal, ¿no? Ya. Eso con ese ejercicio, vámonos a este otro que ya es más vinculado a la media muestral como tal. Lo que nos dice es el viaje en un autobús especial, ¿no? Para ir de un campus de una universidad al campus de otra en una ciudad toma en promedio 28 minutos, ¿no? Con una desviación estándar de 5 minutos, ¿no? Con una desviación estándar de 5 minutos. Ahí nos está diciendo que hay una variable, ¿no? Que es el desplazamiento de un lugar hacia otro lugar, ¿no? Pónganse del monobloc a Cotacota, digamos, ¿no? Puede ser más, menos, ¿no? Lo que nos dan es 28 minutos y desviación estándar de 5 minutos, ¿no? En cierta semana, un autobús hizo el viaje 40 veces, ¿no? En cierta semana, un autobús hizo el viaje 40 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio del viaje sea mayor a 30 minutos, ¿no? Ahí ya nos están dando, esto lo voy a sacar que no es tan importante porque tenemos al ERE, no es necesario interpolar ni nada, así que vamos a ser más directo. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio del viaje sea mayor a 30 minutos? Ya, ahí nuevamente les dejo unos 2 3 minutos para que vayan pensando mientras yo voy buscando y anotando el ejercicio siguiente, ¿no? Hasta el 46, digamos, ¿no? Vayan viendo qué información nos dan y por dónde vendría la resolución.
¿Qué tal? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Sí, 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 estoy grabando la clase, no se preocupen. Lo estoy grabando. Vámonos al ejercicio 2. El viaje de un autobús especial para ir de un campus a la universidad, del campus de otra ciudad. Toma en promedio 28 minutos. Con una desviación estándar de 5. En cierta semana un autobús hizo el viaje 40 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio del viaje sea mayor a 30 minutos? ¿Alguien tiene alguna idea por qué nos están pidiendo? Mira, Daniel Ticona dice Poisson, ¿no? No, no necesariamente, ¿no? Ahora estamos un poquito entrando a esta idea de muestras, ¿no? Ideas de muestras. Y entonces en esa noción, ¿no? En esta noción, imaginemos, ¿no? Un poco cuál es la población, todos los viajes posibles que puede hacer si quieren, un autobús en este tramo, ¿no? En un determinado tiempo, ¿no? En este caso, nos dicen en una cierta semana un autobús viajó 40 veces. En otras ocasiones, los buses seguramente podrán viajar más de 40 veces. Podemos tener otros buses que viajan de otra forma, ¿no? Pero lo que sí nos dice es que en general, ¿no? En general, el promedio de los buses es de 40 y su desviación estándar es de 5 minutos, ¿no? En promedio, ¿no? Más o menos nos dicen eso. Así que en este caso, ese 40 veces, nosotros lo podemos tomar, como dice Luis Fernando Ticona, es como si tuviéramos una pequeña muestra de todo ese experimento, ¿no? De todos esos procesos de viaje entre los campos. Es como definir que nuestro n es igual a 40. Estamos observando una muestra de 40 viajes, de todos los viajes que se podrían haber hecho y de todos los buses que podrían haber hecho ese distinto viaje, ¿no? Asumiendo que los buses son similares entre ellos y todo lo demás, ¿no ven? Así que podemos ir viendo acá la solución. Nos marcan algo inicialmente que n es igual a 40, ¿no? Nos están marcando que n es igual a 40. Lo segundo que nos dicen es que, voy a definir, ¿no? Sea x, ¿no? Sea x la variable aleatoria, una variable aleatoria, ¿no? Sea x una variable aleatoria que explica, ¿no? Que explica el tiempo de viaje, ¿no? El tiempo de viaje entre los dos campos, ¿no? X es una variable aleatoria que explica el tiempo de viaje entre los dos campos. Segunda cosa, sabemos que esta X se distribuye de alguna forma, ¿no? No la precisa el ejercicio. Dice se distribuye, punto le voy a poner, ¿no? Se distribuye de alguna forma. Pero lo que sí nos da es el promedio del X, ¿no? Nos da el valor del parámetro, ¿no? Este mu de X, ¿no? Nos da que en promedio este auto, no sabemos cómo se distribuye, pero el promedio de viajes entre estas dos ciudades normalmente es de 28 minutos. Con una desviación, ¿no? Con un sigma igual a 5 minutos, ¿no? Igual a 5 minutos. No tenemos la distribución de X, ¿no? Ese es un punto. Y nos dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? ¿No? Ahí ya nos está hablando, ¿no? De lo que nos pide, ¿no? ¿Qué nos pide este ejercicio? La probabilidad, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de quién? ¿Quién es la variable que estamos mirando en este caso? La variable aleatoria. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio, ¿no? El tiempo promedio, ahí ya nos están revelando al indicador o la variable de interés, es el tiempo promedio. Dicho de otra manera, para nosotros nos están pidiendo evaluar al promedio de las X, ¿no? Al promedio de las X de una muestra de 40, ¿no? De tamaño 40. ¿Cuál es la probabilidad de que este promedio, de que este X barra, sea, cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio del viaje sea mayor a los 30 minutos, ¿no?
de que este x barra sea mayor a 40, perdón, mayor a los 30 minutos. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? Eso es lo que nos están pidiendo. La probabilidad de que x sea mayor a 30. La pregunta es cómo resolvemos esto, ¿no? Con la información que nos han dado. La muestra es mayor a 30, ¿no? Y ahí cuando no nos dan la distribución, el ejercicio no da la distribución, no nos dice que es normal, Poisson o algo, solo nos dice que tiene su media y su desviación. Bueno, no nos dicen qué distribución tiene, ¿no? Distribución punto, cualquiera. Y es una muestra mayor a 30, ¿no? Y es una muestra mayor a 30. Nosotros podemos empezar a decir, bueno, el teorema central del límite nos decía que cualquier promedio, ¿no? Cualquier promedio, y ahora nos están hablando de un promedio, tiene un comportamiento que tiende a la normal cuando la muestra es relativamente grande. Grande hemos dicho mayor a 30, ¿no? 25 o 30, ¿no? Si fuera menor a eso, la t-de-Student nos puede ayudar. Y la t-de-Student es cuando es menor a 30 y además tal vez no nos dan mucha información y ni siquiera nos dan el sigma, ¿no? Entonces, en este caso, todo parece direccionarse hacia el teorema del límite central, ¿no? Hacia el teorema del límite central. Acá puedo ponerles, ¿no? Recordar, ¿no? Recordar por el teorema del límite central, que en este caso, ¿no? Tiene esta x barra, ¿no? X barra se va a distribuir como una normal cuando cuando n convencionalmente le podemos llamar es mayor a 30, ¿no? Cuando n es mayor a 30. Mayor o igual a 30, mayor a 30 es un poco, eso bien ambiguo, no hay una regla ahí. Pero en 30 parece funcionar, 25, 24 parece funcionar, ¿no? Es algo que uno podría ir mirando y además nos dan toda la información para esto, ¿no? Entonces nos dice que x se distribuye normal. ¿Y cuál es la media de la x barra en este caso, ¿no? Es lo que tenemos que tener en cuenta acá. ¿Cuál es la media de esta x barra, ¿no? ¿Cuál es la media de esta x barra en una normal? Y también tendremos que agarrar seguramente cuál es el valor de sigma de la x barra. Eso es algo que tenemos que tenerlo en un formulario si nos estamos haciendo un formulario, ¿no? ¿Cuál es el sigma de esta x barra, ¿no? Esos dos valores necesitamos calcular. Si los calculamos, esta probabilidad va a ser muy sencilla, ¿no? Simplemente vamos a tener que resolver una normal cualquiera, ¿no? Entonces, de una media muestral, cuando n se acerca, es grande, es mayor a 30, entonces esta se comporta con una normal. ¿Cuál es su media y cuál es su varianza, ¿no? ¿Cuál es su media y su varianza? Voy a recurrir a nuestros apuntes, ¿no? Teorema del límite central. Aquí está, ¿no? Nos decían que el teorema es este y había una... A ver, ¿dónde está? Acá está, ¿no? El teorema central del límite nos dice que a medida que n crece, la media muestral se distribuye de esta forma. Hereda la misma media de la población, pero su desviación varía, ¿no? Es sigma cuadrado de la variable original dividido entre n, ¿no? Dividido entre n. Este es el sigma cuadrado, ¿no? Y ya, ¿no? Con eso podríamos volver al ejercicio, ¿no? Podríamos volver a los ejercicios y resolver, ¿no? En este caso, ¿cuál sería el valor de su media? 28, ¿no? Hereda el de los datos, ese es el mismo. Y el sigma de x, ¿no? El sigma de x
Podría poner sigma o sigma cuadrado, ¿no? Ahí tengo que tener cuidado con lo que voy a utilizar. Si utilizo el sigma cuadrado de x, ¿no? Sigma cuadrado de x, simplemente sería el sigma sobre el n, ¿no? El sigma cuadrado de los datos sobre el n. Esto, a ver, lo voy a anotar para que se vea. Este debería ser el sigma cuadrado de los datos, ¿no? Dividido entre n, ¿no? Ese es la varianza de la media muestral. Esto, sigma cuadrado de x, ¿no? Lo que me dan es sigma, no me dan sigma cuadrado. Este 5 lo elevado al cuadrado va a ser 25, ¿no? Entonces, acá tendría 25 dividido entre n. N hemos dicho que es 40, ¿no? Y esa sería la forma del sigma cuadrado de x. El sigma cuadrado de x barra, ¿no? Entonces ya tenemos que la media muestral se había distribuido normal, con media en 28 y varianza en 25 sobre 40, ¿no? Varianza entre 25 entre 40. Entonces, lo que nos queda es simplemente resolver esto, ¿no? La probabilidad de que x barra sea mayor a 30. Proceso de estandarización. Vamos a asumir por el teorema del límite central, ¿no? Vamos a asumir por el teorema del límite central que esto se puede aproximar como una normal, así que la x barra la vamos a estandarizar, ¿no? La vamos a estandarizar para ponerla como una... para ir armándola como una normal, ¿no? A ver, veremos si puedo hacerlo. A ver, para que se vea bien estos pasos, voy a hacer todo el proceso de estandarización. A esta x barra le vamos a restar su esperanza, que en este caso es el mu de x, que era 28. Y esto le vamos a dividir entre el sigma de los datos, dividido entre la raíz cuadrada de n, ¿no? Estoy estandarizando este lado, no estoy estandarizando este lado. Y quiero evaluar que esto sea mayor a 30, ¿no? Entonces el 30 también tengo que estandarizarlo. El 30 también tengo que estandarizarlo, que sería 30 menos 28. 30 menos 28. Y abajo tendría sigma de x, que era 5, dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra, que en este caso es 40. Esto en el fondo no es nada más que una z, ¿no? La z estandarizada, ¿no? Del x barra, que sea mayor al proceso de estandarización. 30 menos 28. 30 menos 28. Todo esto dividido entre 5 dividido la raíz cuadrada de 40. 30 menos 28 dividido entre 5 dividido entre la raíz cuadrada de 40. 2.52. 2.52, ¿no? 2.52. Esto es equivalente a 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 2.52. 2.52. Y en este punto vamos a utilizar, el teorema del límite central, ¿no? Vamos a decir que como no tengo la distribución de esta z, ¿no? Como no tengo la distribución de esta z, pero sí estandarizado y además el tamaño de muestra es más grande de 30, esto yo lo puedo aproximar, ¿no?
utilizando la distribución normal, ¿no? Entonces, Z es normal estándar a partir de todo ese proceso, así que aquí esto yo lo podría escribir como uno menos el phi de tablas de 2.52, ¿no? El phi de tablas de 2.52. En este paso, justo en este paso, estoy haciendo el teorema del límite central, ¿no? Por eso es aproximado, ¿no? Porque estoy estimando una media muestral que no tenía una distribución con la distribución normal por el criterio del teorema del límite central, ¿no? Por el teorema del límite central, eso lo podemos resolver aquí abajo. Esto había sido 1 menos el phi de 2.52, p norm de 2.52. $0.9941, ¿no? 0.9941. Y esto es equivalente a 1 menos esto, 0.0058, ¿no? 0.0059, ¿no? .059. Y ya está, ¿no? Esta es la probabilidad de que ese promedio, ¿no? El promedio de viaje sea mayor a 30 minutos. Es muy poco usual, ¿no? Lo que dice, si el promedio normalmente está en el 28 minutos, entonces es muy poco probable que suceda algo, ¿no? Que el promedio de todos tus viajes sea más grande que el 28, ¿no? Que sea 30. Esa probabilidad es de 0.059, ¿no? 0.0059. Es bajita, ¿no? Es muy bajita. Acá lo más complicado era identificar la medida, en este caso es la media muestral, y después ver si las condiciones para utilizar el teorema central se dan, que en este caso sí, n era mayor o igual a 30, bueno, mayor a 30. Y después era simplemente recordar qué forma tiene el X barra, su distribución, ¿no? Y construir esto, ¿no? Construir su distribución. X barra se distribuye media 28 y varianza 25/40. Y después es resolver como en estadística 1 simplemente, ¿no? Ya, ahí tendríamos nuestro segundo ejercicio, ¿no? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Vámonos al siguiente. Ya, este es un siguiente paso a la media muestral que es un poquito más elaborado, ¿no? Nos dice la calificación promedio de los estudiantes de primer año en un examen de aptitudes en cierta universidad es 540, con una desviación estándar de 50. Es 540 con una desviación estándar de 50. Supongamos que las medias se miden con cualquier grado de precisión. Es indistinto, digamos, finalmente obtenemos medias, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que dos grupos seleccionados al azar, ¿no? Dos grupos seleccionados al azar, que constan de un grupo de 32 estudiantes y el otro grupo de 50 estudiantes respectivamente, difieran en sus calificaciones promedio, ¿no? Difieran en sus calificaciones promedio por más de 20 puntos, un inciso, o una cantidad entre 5 y 10, ¿no? Una cantidad entre 5 y 10. Una cantidad entre 5 y 10. En este caso nos hablan ya de dos medidas, ¿no? Y nos están pidiendo comparar dos medias, si se dan cuenta, ¿no? Es la media que obtiene el grupo 1 versus la media que obtiene el grupo 2. Y entender que esas medias no deberían ser tan diferentes, ¿no? Y sí, ¿no? Como dice Luis Fernando,
deberíamos utilizar la distribución muestral para la diferencia de medias, porque eso es lo que nos están pidiendo finalmente, ¿no? Es analizar esto de estas medias no deberían tener una diferencia tan fuerte, ¿no? Pensando que el comportamiento agregado es similar, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos piden en realidad con toda esa información. Ahí a ver, les dejo unos 3 minutitos hasta las 3:10 para que vayan viendo cómo se podría resolver esto. Si tienen en sus apuntes, es recordar el comportamiento de la diferencia de las medias muestrales, ¿no? La diferencia de medias, y encajar los datos, ¿no? Para ver cómo funcionaría esto. Yo mientras voy arreglando esta, que sería nuestro cuarto ejercicio.
lo, lo resolveremos, no sé cómo están. Lick, habría que armar lo que sería la probabilidad del valor absoluto de la diferencia en este caso tendríamos dos variables aleatorias, ¿correcto? Una X y otra Y, Sí, sí, ¿o sí, no? sí, Ya. está bien, Entonces ya. el valor absoluto de estas que sea mayor, para el inciso A tendría que ser que sea mayor a 20 y Ya, ya de ahí se arma la cosa esa. ya, súper. Sí, sí, va justamente por ahí un poco. Eh, vámonos a la solución. Ya, vámonos a la solución. Como información, ¿no? Como información, tenemos dos poblaciones, ¿no? Como información tenemos dos muestras, ¿no? Se tienen dos muestras, dos muestras. La primera muestra, N1, la vamos a llamar de 32 estudiantes. Y la segunda, la N2, va a ser una muestra de 50 estudiantes. N2 de 50 estudiantes. N1, N2 de 50 estudiantes. También sabemos, ¿no? Que sea, ¿no? Sea X, ¿no? Una variable aleatoria de los estudiantes, ¿no? De las calificaciones, ¿no? De las calificaciones. Si X es una variable, a ver, no, todavía esto no, entonces podemos, a ver, la calificación promedio de los estudiantes de primer año, ¿no? La calificación promedio de los estudiantes de primer año, la universidad tiene una desviación estándar de 50 y una media de 540. Ya, eso lo podemos nosotros poner como sea X que se distribuye. Igual no nos dicen que se distribuye. Punto, le estamos poniendo, ¿no? Se distribuye punto. Pero sí sabemos que la media de este grupo es de 540, ¿no? De estos estudiantes de primer año, 540. Y nos dan información de su varianza, ¿no? Nos dan información de su desviación estándar, en este caso, que nos dicen que la desviación estándar había sido de 50. ¿Mm? De 50. Y nos piden, ¿no? Nos piden analizar la diferencia de las medias de los dos grupos, ¿no? Nos piden analizar la diferencia de las medias de los dos grupos. En el primer caso, de los dos grupos, antes de eso, vamos a llamarle la media del grupo 1, bar de x1, bar de x1, y la otra media es bar de x2, ¿no? Bar de x2. X1 y x2, ¿no? La que nos piden. Lo que está en análisis es la diferencia de estas dos, ¿no? La diferencia de estas dos. Nos piden, ¿no? Ya. Ahora sí podemos tratar de plantear esto como lo que está acá. Esto de más de 20 puntos, ¿no? Más de 20 puntos. Lo que decía ahí su compañero es, en el fondo nos están pidiendo la probabilidad de que la media de x1, ¿no? La diferencia en este caso, ¿no? La diferencia de x1 menos la diferencia de x2 menos la diferencia de x2, esta diferencia sea más grande que 20 puntos. Ahora, la diferencia puede ser hacia ventaja del x1 o ventaja del x2, ¿no? La dirección de la diferencia no nos interesa, pero sí hay que controlarla, ¿no? Y esta diferencia en realidad sería
el valor absoluto de x1 y x2 no debería superar a 20, ¿no? No debería superar a 20. O bueno, nos piden la probabilidad de que esa diferencia sea más grande que 20. Más grande que 20. ¿Qué sabemos de las diferencias de medias, ¿no? ¿Qué sabemos de la diferencia de medias? Vamos a ver, hemos visto teorema central, hemos visto distribución muestral para la diferencia de medias, ¿no? Aquí está, distribución muestral para la diferencia de medias. Cuando estudiamos esta, tenemos el comportamiento de su media, tenemos el comportamiento de su varianza, ¿no? De su varianza. Sigma cuadrado de x1, de n. Tenemos esto. Tal vez algo que sí nos ha faltado es en esta definición ver que finalmente la cantidad de muestra, ¿no? Que están participando en ambos grupos es conocida, digamos, es medio, bueno, no, cuando no es conocida, pero es relativamente grande las muestras, ¿no? Relativamente grandes las muestras. Esa diferencia de medias, ¿no? La podemos llevar hacia la normal, ¿no? La podemos llevar hacia la normal, un poco utilizando lo que habíamos visto antes, ¿no? ¿Qué es lo que hemos definido antes en el ejercicio 1? Que la suma de las normales es normal, ¿no? La suma de las normales es normal. En esa misma línea, x barra 1, que tiene un tamaño de muestra de 32, x barra 2, que tiene un tamaño de muestra de 50, ambas tienen un tamaño relativamente grande. No sabemos nada de su distribución, pero como sus muestras son grandes, podemos decir que esta de acá es normal por el teorema central del límite, y esta también es normal por el teorema central del límite. Si ambas son normales, la suma de normales es normal, ¿no? Que es lo que habíamos visto. En este caso, la diferencia, ¿no? La suma y la resta son operaciones básicamente similares, ¿no? En términos de sus operadores, ¿no? Así que suma o resta de normales va a ser normal también, ¿no? Lo que nos quedaría es desarrollar esto hasta el momento en el que tengamos que utilizar el teorema del límite central sobre estas dos, ¿no? Sobre estas dos diferencias. Así que, a ver, todavía no podemos operar demasiado en esto, tenemos que hacer que el valor absoluto desaparezca, ¿no? Tenemos que hacer que el valor absoluto desaparezca. Una opción bastante sencilla podría ser utilizar los criterios de probabilidad, que es voltear el signo introduciendo el 1, ¿no? Introduciendo el complemento. Esto sería 1 menos la probabilidad de que esto, el valor absoluto, sea 20, ¿no? Sea menor o igual a 20. Con eso tengo una desigualdad mucho más sencilla de tratar con el valor absoluto. Lo siguiente debería ser desarrollar el valor absoluto, ¿no? 1 menos la probabilidad de lo que tendría acá es 20 por este lado y en el otro caso menos 20, ¿no? Tendría eso. 1 menos la probabilidad de que esta diferencia de medias esté entre menos 20 y 20. Entre menos 20 y 20. En el fondo, quien me interesa es la probabilidad, ¿no? Después puedo operar con el 1 para encontrar la respuesta que me piden, pero en el fondo lo que yo necesito más es trabajar sobre esta probabilidad. Trabajar sobre esta probabilidad. Ahí, antes de este paso, deberíamos recordar un poco de la x barra 1 y de la x barra 2, ¿no? Ahí puedo poner para la diferencia de medias, ¿no? Para la diferencia de medias, x barra 1 menos x barra 2, ¿no? X barra 1 menos x barra 2. Y esta vamos a poder decir, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? De medias x barra 1
x barra 2. Vamos a suponer que esta se distribuye normal, ¿no? Vamos a asumir que esta se distribuye normal. Ahorita decimos el supuesto por qué. Con la media, ¿no? Con su media, la media de la diferencia de medias, ¿no? La media de la diferencia de medias es igual a ¿qué? ¿No? La media de la diferencia de medias, si recordamos, nuestra diferencia de medias simplemente es mu de x menos mu, ¿no? Mu de x1 menos mu de x2. Y su varianza es la suma de estas varianzas de sus medias muestrales, ¿no? Estos dos nomás necesito para seguir operando. Entonces en este caso, perdón, aquí no. El primer caso será la media de x1 menos la media de x2, que en otro caso será mu de x menos mu de x, está bien, ¿no? Mu de x menos mu de x. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque el ejercicio plantea que las calificaciones de los estudiantes de primer año se comportan de la misma forma, ¿no? Estas calificaciones se comportan de la misma forma. Su media es mu de x y su varianza es, si quieren, su media es 540 y su desviación estándar es 50. La media de x1 debería ser mu de x, la media de x2 debería ser mu de x. Esta mu de x debería ser 540 y esta igual debería ser 540, ¿no? Nosotros estamos suponiendo en este caso que esta diferencia se comporta con una media, en este caso igual a 0, ¿no? Con una media igual a 0. ¿Y qué forma tendrá su varianza, ¿no? ¿Qué forma tendrá la varianza de esta diferencia de medias, ¿no? La varianza de esta diferencia de medias. ¿Qué forma tendrá la varianza de esta diferencia de medias? Por definición, igual, ¿no? Esta era sigma cuadrado de x sobre n1 más sigma cuadrado de x2 sobre n2. Esto en el fondo era, lo voy a poner acá, lo voy a anotar otra vez. Este era sigma cuadrado de la primera población sobre n1. Esto más la otra población, 2, 2, ¿no? Esta sería la distribución para su varianza, ¿no? Para la varianza de la diferencia de medias. Esto numéricamente, ¿qué es? ¿No? Sigma 1 y sigma 2 son exactamente iguales porque provienen de la misma población, ¿no? Sigma 1 es 50 elevado al cuadrado. Sigma 2 es 50 elevado al cuadrado, ¿no? Porque la desviación estándar es ahí 50, nos dice, ¿no? Así que esto sería 50 elevado al cuadrado. 50 elevado al cuadrado dividido entre n1, ¿no? Dividido entre n1, que en este caso es 32, más 50 elevado al cuadrado dividido entre la otra población, que en este caso era de 50. Estamos un poco reconstruyendo toda esta idea de la diferencia de medias, ¿no? Parece demasiadas letras, ¿no? Pero el fondo es el que tenemos que ir rescatando, ¿no? El fondo. Y ya tenemos esto, la vamos a reescribir numéricamente ahora, ¿no? Finalmente lo que estamos diciendo es... Sí, alguien levantó la mano, creo. Licenciado, buenas. ¿Podrías repetir por qué lo ha igualado a cero los new? Ya, claro.
Ya, el ejercicio nos dice cuál es la probabilidad de que dos grupos seleccionados al azar, que constan de 32 y 50 estudiantes respectivamente, difieran en sus calificaciones promedio, ¿no? Difieran. Al decirnos difieran, nos están hablando de una diferencia de medias, ¿no? Que es la que estamos anotando acá, digamos, ¿no? Esta diferencia de medias. Nuestro planteamiento ahora es, bueno, esta diferencia de medias, ¿cómo se distribuirá? ¿No? ¿Cómo se distribuirá? Si asumimos que en ambos casos las muestras tienen más de 30, una población, un tamaño de muestra mayor a 30, podemos decir que este es normal y que este es normal. Y estamos en la diferencia de dos normales. Si fuera la diferencia de dos normales, tenemos que construir la media de esta diferencia, ¿no? La media de esta diferencia, ¿no? La esperanza de x1 menos la esperanza de x2. Y eso es el mu de x1 menos x2, ¿no? Ese es el mu de x1 menos x2. x1 se distribuye por el teorema central del límite como mu de x, ¿no? Es como una normal con mu de x y su varianza muestral, digamos, ¿no? El mu de x, ¿quién es? ¿No? Es igual a las x de la población de la cual proviene esta x1, ¿no? ¿Qué media tiene? ¿No? Ambos dicen que provienen de una población de estudiantes que tienen el mismo promedio, 540, ese es el promedio de este grupo de estudiantes de primer año, y una desviación estándar de 50, ¿no? Nos dicen que ambas muestras provienen de la misma población, ¿no? Hemos sacado dos muestras de la misma población, por ende, esperaríamos que su promedio sea exactamente el mismo, ¿no? El promedio del x barra 1 es mu de x, ¿no? Que en este caso es 540, y el promedio de x2, que igual es mu de x porque proviene de la misma población, es igual mu de x, ¿no? Mu de x menos mu de x es 0, ¿no? Esta x barra menos 1 menos esta barra de x2 vale 0, ¿no? Por esa relación de la población en la cual proviene. Y el otro lado es, bueno, puede ser igual la varianza de estas x1, x2. Es como sacarle la varianza de x1 y x2, ¿no? Esto en realidad viene un poco de la definición que hemos visto, ¿no? En esto de la diferencia de distribución de la diferencia de medias muestrales, ¿no? La diferencia de dos medias muestrales finalmente es la media de la población 1 menos la media de la población 2. En nuestro caso, como estas provienen de la misma población, porque es lo que nos dice el ejercicio, esta proviene de mu de x y esta también proviene de mu de x, ¿no? Mu de x menos mu de x, esto va a ser 0, ¿no? Esta esperanza inicialmente es 0 y esta varianza es la que hemos encontrado ahora, que sería sigma cuadrado de x sobre n menos 1 más sigma cuadrado de x sobre n menos 2 de n sub 2. En este caso, n1 y n2 difiere de cada grupo, ¿no? 32 y 50. Pero la varianza proviene de la misma población, porque x1 proviene de una población similar a la población de x2, ¿no? Son muestras de esas poblaciones, son dos grupos, ¿no? En este caso, las varianzas son las mismas. En este caso, 50 al cuadrado, 50 al cuadrado. Lo único que varía son el denominador, ¿no? Sí, relativamente más claro, algo. Sí, licenciado, gracias. Ya, dale, listo. Entonces ya con eso podemos ir anotando algunas cosas, ¿no? Podemos ir anotando antes de resolver esto. Para las diferencias de medias, entonces ya sabemos ahora, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, esta diferencia de medias, que igual le podemos dar otro nombre y otra connotación finalmente, ¿no? Finalmente si quieren igual podría decir, ¿no? Esta nueva variable que es y, que es la diferencia de las medias, ¿no? Porque en el fondo es simplemente otra variable más, que tiene una construcción un tanto especial, digamos, ¿no? Podemos definir esta variable y como x1 menos x2. Se distribuye normal, ¿no? Esta se distribuye normal, con media 0, ¿no? Con media 0.
Aquí para ahorrarme en notación voy a ponerle mu de y, va a ser 0, y es esta diferencia, es igual a 0. Y el sigma cuadrado de y, de esta diferencia, es igual a que nosotros operemos esto de acá, ¿no? 50 al cuadrado de 32, 20, ¿no? Puedo factorizar el 50 al cuadrado y volverlo... el 50 al cuadrado lo puedo factorizar y finalmente tendría una fracción ahí un poco más sencilla. A ver, veremos cuál es la mejor forma. Sería 50 al cuadrado de 1,32 sobre 1,50. Finalmente lo que podemos hacer es ponerla numéricamente, ¿no? Que sería 50 elevado al cuadrado. 50 elevado al cuadrado, esto dividido entre 32. Esta es la primera varianza, más la otra varianza que sería igual 50 elevado al cuadrado dividido entre 50, ¿no? Que sería básicamente esta, ¿no? 128.125, ¿no? 128.125. 50 al cuadrado dividido entre 32 más 50 al cuadrado dividido entre 50. 128.125. 128.125. Y ya está, ¿no? Ya tengo los valores para esta variable, ¿no? Esto, ¿no? Bajo el supuesto, esto funciona bajo el supuesto que las x, ¿no? Las x barra, ¿no? Las x barra 1, ¿no? Las x barra 1 y la x barra 2, ¿no? La x barra 1 y la x barra 2 tienden a ser normales, por el teorema del límite central. Por el teorema del límite central, ¿no? Ya con esa información en realidad está más ya con esto sería básicamente resolverlo como una normal, ¿no? A ver, vayan resolviendo esto con esta información que tenemos, ¿no? Vayan estandarizando, normalizando, bueno, estandarizando con esto y cuál es el resultado, ¿no? Ahí está el valor de sigma, diré de y. Lo único que nos queda es estandarizar y calcular los límites, ¿no? Ahí les pongo, ¿no? Es media mu 0 y varianza 128 sobre 125. A ver, vayan calculando esa.
Si lo hacemos conmigo, entonces, no sé si alguien ya tiene el resultado, tal vez. A ver, vayan sacando el resultado y comparamos, ¿no? A ver, voy a esperar que alguien comente algún valor. Sigma cuadrado de x 128 sobre 125 es lo único que necesitan, el otro es cero, ¿no? Ya, ahí Jorge tiene un resultado, Luis Fernando tiene otro. A ver, alguien más puede... El resultado de esta probabilidad, ¿no? Tal vez lo han calculado aquí también, así que, bueno, tal vez es el mismo, ¿no? Aunque no, debería ser uno el complemento de otro, así que no son similares, ¿no? Ya, ¿nadie más? ¿Algún valor? A ver, ¿por dónde deberíamos ir? Estandarizamos ambos casos, ¿no? Los límites solamente hay que dividirle entre la desviación estándar, restarle la media, cero, y dividirla entre la desviación estándar. La desviación estándar en este caso es la raíz cuadrada de este, ¿no? Del 128.125. Entonces a todo este valor que teníamos antes le saco la raíz cuadrada. Y es la desviación estándar, ¿no? 11.31. Menos 20 dividido entre 11.31.
menor o igual a la estandarización de la diferencia de medias, ¿no? Que le vamos a llamar z simplemente. Y esta debería ser igual, menor o igual al otro lado, a 20 dividido entre 11.31, ¿no? Simplemente eso. Si asumimos por normalidad y todo lo demás, esto es aproximadamente el phi de esto menos el phi de este, ¿no? Así que aquí yo lo puedo hacer directamente esto de esta forma, ¿no? Sería 20 dividido entre el 11 es 1.76, ¿no? Si nos aproximamos con la normal a esto, debería ser phi de 1.76 menos el phi de menos 1.76, ¿no? Por simetría, ¿no? Por simetría. 77 para ser más justos, ¿no? 1.77, 1.77. Y si esto nosotros lo encontramos en el R, simplemente va a ser P norm de el primero 1.77, 0.96, ¿no? 0.962 menos el phi de menos 1.77, ¿no? Que va a ser el complemento de este, ¿no? El phi de menos 1.77 que va a ser 0.04, 0.038, ¿no? 0.038 38, ¿no? Y esto finalmente será igual a, aquí lo puedo hacer menos P norm para tener más precisión, menos 1.77, 0.9232, ¿no? 0.9232, ¿no? Que es un poco resultado cercano de Luis Fernando, ¿no? Capaz que sea utilizando más decimales, pero este es el procedimiento finalmente, ¿no? Licenciado, Licenciado, ¿y ya no se nos resta a uno esa cantidad? Está bien, este es de esta probabilidad, ¿no ven? Ahora volvemos a esta que es el interés, ¿no? Este es el de interés, ¿no ven? Entonces, esta de acá, ¿no? Esta de acá, ahí tiene razón. Esta cantidad, que es la que habíamos ido viendo, era finalmente 1 menos este 0.9232. La probabilidad de que esa diferencia de medias sea mayor a 20, ¿no? Sea mayor a 20, finalmente había sido 0.0768, ¿no? Reconstruyendo todo, ¿no? Reconstruyendo todo. Ya tenemos el primer valor, ¿no? La probabilidad de que x1 menos x2 sea mayor a 20. Ya, preguntas, dudas. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, vámonos a los siguientes. Bueno, una cantidad entre 5 y 10, esto va a seguir un poco la lógica anterior. Hay que trabajar un poquito tal vez sobre los valores absolutos, pero la idea es básicamente la misma. Esto ejercicio para ustedes, ¿no? Vámonos a al ejercicio 4, que ya está más vinculada a otro componente. Dice, suponga que las varianzas muestrales son mediciones continuas. Ya es información simplemente de que estamos sobre el plano continuo. Calcule la probabilidad de que una muestra aleatoria de 25 observaciones de una población normal, ¿no? Una muestra de una población normal, con varianza sigma cuadrado igual a 6, tenga una varianza muestral, S cuadrado, ¿no? S cuadrado sombrero, mayor que 9.1 y entre 3.462 y 10.745.
¿no? Es lo que pide el ejercicio. Es un poquito más directo, ¿no? No hay que hacer mucho, no hay mucha información de contexto. El ejercicio es bastante simple. Nos dice calcular la probabilidad de que este estimador, el estimador de la varianza muestral, en el primer caso sea mayor que 9.1. En el segundo caso, que ese cuadrado esté entre 3.46.2 y 10.74.5, ¿no? Vamos a hacer para el primero, que es relativamente sencillo, ¿no? Tenemos como información que la población que ha sido obtenida es normal, ¿no? Esta muestra ha sido obtenida de una población normal, eso es importante. Lo segundo es que es una muestra de 25 observaciones, ¿no? ¿Qué sabemos de ese cuadrado, ¿no? ¿Qué sabemos de este estimador? Esta es la varianza muestral. Si nos vamos a la distribución muestral para la varianza, acá vamos a encontrar un teorema que habíamos visto las pasadas clases, que es justamente el de nuestro interés, ¿no? Es este de acá, ¿no? No sé mucho del S cuadrado de X, ¿no? En términos de qué distribución tendrá, pero sí sé que si le multiplico por n-1 y le divido entre sigma cuadrado de X, esta transformación se distribuye como un h cuadrado con n-1 grados de libertad, ¿no? Esta se distribuye como un h cuadrado con n-1 grados de libertad. Lo único que tengo que hacer es llegar a este resultado, ¿no? A n-1 y sigma cuadrado de X. Cuando logre eso, ya voy a poder decir que eso es un h cuadrado y voy a poder resolver el ejercicio, ¿no? Entonces lo que debería hacer es hacer que lo que de aquí adentro se parezca a un h cuadrado, ¿no? Al s cuadrado y al 9.1 le multiplico entre n-1 y le divido entre la desviación estándar, que es información, ¿no? Acá, a ver, tengo el s cuadrado. A este le voy a premultiplicar por n-1, que es la muestra. n-1. Y le voy a dividir entre sigma cuadrado de x, ¿no? A ver, vamos a confirmar eso. Hay que dividirle entre... Aquí está, sigma cuadrado de x, ¿no? Sigma cuadrado de x. Así que con esa apreciación, lo que debería hacer es esto, dividirlo entre sigma cuadrado de x. Y esto es mayor a 9.1, ¿no? 9.1. Igual, la misma transformación a este lado, ¿no? n-1, 25 menos 1, 24, ¿no? 24 por 9.1, todo esto dividido entre sigma cuadrado de x. Nos dice que la varianza proviene de una distribución normal con varianza, y aquí está el sigma cuadrado igual a 6, ¿no? X para nosotros son los datos, así que este es el dato de la información, es 6, ¿no? Todo esto dividido entre 6. Esto es equivalente a calcular la probabilidad de esta nueva variable, ¿no? Que nosotros le habíamos llamado, esta es la variable chi cuadrado, que sea mayor a este resultado, ¿no? 24 por 9.1 dividido entre 6, que es 36.4, ¿no? 36.4. 36.4. Esto es equivalente a 1 menos la probabilidad de... le voy a cambiar el signo. Bueno, la orientación, perdón, a la desigualdad. Y como sabemos que ahora esta es un h cuadrado, utilizaremos las propiedades del h cuadrado. Utilizaremos las propiedades del h cuadrado. Esto sería igual a 1 menos... Este valor es el valor de chi cuadrados de tablas. ¿Con cuántos grados de libertad? Con 24 grados de libertad, ¿no? Esta se distribuye como un h cuadrado con 24 grados de libertad. Entonces esto será equivalente a buscar en el RP de la distribución chi cuadrado de 36.4. De 36.4, de 36.4
con 24 grados de libertad, ¿no? 36.4 con 24 grados de libertad. Esto había sido 0.9498. 0.9498. 0.9498. Y finalmente esta respuesta había sido 0.052. 0.0502. Esa es la probabilidad de que esta varianza sea mayor a 9.1, ¿no? Utilizando en este caso la distribución chi cuadrado y sus propiedades. Cada vez que hablemos de la varianza muestral y alguna propiedad sobre esa, tienen que recordarse o tienen que asociarlo directamente con la distribución chi cuadrado, ¿no? Esa es como una regla acá. Para que esto funcione, simplemente aquí voy a mencionar, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no? Teniendo en cuenta que esta variable que hemos creado, que le hemos llamado chi cuadrado, se distribuye justamente como una chi cuadrado, pero con grados de libertad igual a 24, ¿no? Ten en cuenta que esta chi cuadrado se distribuye como una chi cuadrado con grados de libertad igual a 24. Eso por la propiedad que hemos visto de la distribución muestral para la varianza, ¿no? Ya. Bueno, nos quedan unos 5 minutos. No creo que podamos cubrir este ejercicio más, pero se los voy a dejar como tarea o como una actividad virtual para que vayan practicando en el Classroom de cara al examen. Y ahí, de hecho, creo que el viernes tienen auxiliatura. No sé cuándo finalmente quedaron con el auxiliar, creo que habían quedado viernes, no estoy seguro. Ahí aprovechar, ¿no? con la auxiliar en repasar algunos ejercicios, ¿no? De cara al examen del día lunes. Lo que tal vez faltan algunos ejercicios es para la TED-Student y para la Fisher, para la distribución de Fisher, ¿no? Entonces ahí el libro guía, ¿no? El libro guía es por si acaso, el libro guía por si acaso es el que está en el Telegram, el de, a ver, déjenme recordar el autor, es el de Warpol, ¿no? Es el de Warpol. Y este capítulo es el capítulo 8, ¿no? Vemos casi todo lo que está ahí en el capítulo 8, salvo algunas cosas de la última parte, ¿no? Donde hablan de cuantiles. Eso no lo vemos, así que eso no es necesario que lo vean o lo repasen, ¿no? Hay un tema de cuantiles que no lo hemos tocado, no es parte de la materia. Pero después hay muchos ejercicios vinculados a la distribución F, a la distribución TED-Student. Este ejercicio, por si acaso, de acá, lo pueden ir tal vez resolviendo con la auxiliar. Este es un ejercicio para resolverlo con la distribución T, ¿no? Es un ejercicio para resolverlo con la distribución T. Que sigue la misma lógica. Identificar al parámetro, identificar las condiciones. Si las condiciones se dan, aproximarlo con alguna distribución. Ya sea la normal, la chi cuadrado, la Fisher. En este caso habría que aproximarla hacia la TED-Student, ¿no? Hacia la TED-Student. Ya, así que no sé si tienen algunas preguntas, comentarios sobre las tablitas. De hecho, las tablas están en el libro guía que está en el Telegram. Ahí van a poder encontrar hacia el final las tablas para la chi cuadrado, la TED-Student y la Fisher. Lo malo es que estas tablas son un poquito más complicadas en manejar, ¿no? En el sentido de que la Fisher, como tiene 2 parámetros, son tablas muy largas, ¿no? Por eso ahí yo prefiero que puedan utilizar en este caso al software para recurrir a los valores de tablas, porque son más exactos, ¿no? Tal vez ahí alguien podría decir el tema de interpolar, ¿no? Podríamos interpolar si fueran las tablas, y ahí hay que aprender el proceso de interpolar, y no es la idea de la materia, ¿no? Porque ahí en la práctica vamos a recurrir al software para resolver estos problemas, ¿no? El fondo es entender y construir esto, y una vez que tengamos es recurrir a la calculadora, al software, ¿no? Para responder esto, ¿no?
Así que ahí tal vez es mejor verlo desde el ERE para encontrar estos valores, ¿no? Eh, y si no, si tienen conflictos todavía con eso, las tablas están en el libro. Capaz igual ahí con la auxiliar puedan ir pidiéndoles trabajar con alguna de las tablas, ¿no? Pero como estamos en modalidad virtual y además en el Telegram tiene el ERE Subboot para encontrar las funciones, capaz que es más directo, ¿no? Para el día lunes, para el examen, si por acaso los comandos de las tablas en el ERE están en los apuntes, ¿no? Y están en las anteriores clases, ¿no? El pchis, casi todas son pchis-q, pt, pf, pnor, ¿no? Son esas básicamente. Y están aquí en los apuntes de clase el manejo y el ERE, ¿no? Y acá, por ejemplo, por lo menos para la Fisher hemos dicho, ¿no? En ERE esto es así, ¿no? Para encontrar esta probabilidad o estos valores, ¿no? Están ahí definidos, por si acaso. Lo otro que es importante en esto es para el examen del día lunes, ¿no? Para el examen del día lunes, lo que va a suceder es que yo voy a subir al Classroom a las 2 de la tarde el examen con las instrucciones y con las versiones de los exámenes, ¿no? Según el último dígito de su carnet, ustedes van a poder entrar al examen, ¿no? Si es 6, se descargan el PDF del carnet 6, ¿no? Según el último dígito del carnet. Acompañado a eso va a haber un formulario de Google para que ustedes ahí marquen las respuestas, ¿no? Van a tener el PDF con sus preguntas y van a tener un formulario de Google para marcar las respuestas. Obviamente al ser un grupo tan grande, la idea es reducir al mínimo la posibilidad o la probabilidad de copiarse, ¿no? Entonces por eso van a haber al menos 10 versiones distintas de los exámenes. Eh, Eso, ¿no? El examen va a tener alrededor de 10 preguntas, asumo, tal vez más, ¿no? Pero 10 es mínimo, va a haber 10 preguntas. Eh, Ahí se valora mucho el tema del de que tengan cuidado con el tema del redondeo en algunos casos, ¿no? Por eso van a poder utilizar el ERE seguramente para tener más precisión en algunos casos, ¿no? Van a ver algunos ejercicios de demostración donde no les voy a pedir que demuestren, sino que les voy a poner una demostración dada, por decir, y les voy a pedir que evalúen si en qué fila de la demostración esté el ESOR, por ejemplo, ¿no? O si la demostración es correcta o no y dónde puede estar la falla, ¿no? Cosas de ese estilo. Estoy todavía preparando el examen, pero tiene un poco esa idea, ¿no? Este es de los dos temas, tanto de las distribuciones conjuntas, ¿no? Las bivariadas y las distribuciones muestrales. No sé si alguien tiene preguntas, comentarios. ¿Todo claro? Liz, en una consulta, ¿va a ser como como en estadística uno, selección múltiple el examen? Va a ser parecido, va a ser parecido. Sí, sí va a haber selección múltiple y en algunos casos voy a variar con que ustedes carguen algún valor, digamos, ¿no? Pero Está bien. no les voy a pedir necesariamente el, no les voy a pedir que puedan cargar el procedimiento, ¿no? Pensando que son muchas preguntas y la idea es que trabajen a full con cada pregunta, marquen respuesta, marquen respuesta, marquen respuesta, ¿no? Por eso son más preguntas y no les pido tanto el procedimiento, ¿no? Tampoco son preguntas, van a ser preguntas muy complicadas o largas, ¿no? Sino que son más intuitivas para ver de agarrar la idea, ¿no? Muchas preguntas similares a las del texto, algunas de las que hemos ido viendo ahora en clases, ¿no? De ese estilo. Sí, estos ejercicios de hecho están, por si acaso, en los apuntes, ¿no? Lo voy a cargar ahora y los van a tener en los apuntes de la materia. Adelante, Cristian. Lick, el examen va a ser hasta distribuciones de Fisher. Sí, es todo el capítulo 1 y 2. El 1 son distribuciones bivariadas y el 2 hasta Fisher. ¿Y cuántas preguntas van a hacer, licenciado? 10, al menos 10.
Ya, Lick. Una pregunta más, Lick. ¿Todos los comandos del ERE funcionan también con el boot que nos ha pasado de Telegram, no? Sí, sí, todos los comandos funcionan con el boot. Salvo si quieren cargar librerías, que eso no, ni siquiera es necesario mencionar ahorita porque no estamos usando lo básico, digamos, ¿no? Pero sí, todas funcionan con el boot. Ahí, sí. Así que ahí el pnorm, el pxq, el pf, esos son los que necesitan, ¿no? Todo eso funciona, ¿no? Todo Con eso el boot. funciona normal, sí. Ya, listo, gracias, Lick. ¿Alguien Lick, más? Sí, el sí, adelante. tiempo. El tiempo va a ser 1 hora y media aproximadamente, ¿no? Ahí en las instrucciones les voy a decir hora y media para la resolución del examen. Les entrego a las 2, espero que manden hasta las 3:30 y les voy a dar unos 10 minutos de tolerancia, ¿no? Hasta las 3:40 para yo cerrar el formulario. Llega a las 3:40, cierro el formulario y no se reciben eh, más exámenes, ¿no? Así que ahí nuevamente traten de prever, ha sucedido antes, entiendo, pero por eso les advierto ahí que traten de prevenir el tema de internet, tema de energía eléctrica, que a veces algún estudiante creo que se le cortó, entonces no pudo mandar, ahí capaz que con el celular pueden tenerlo a mano como plan B, si fuera el caso, si no tienen la computadora, ¿no? Hay que ver la manera de generar esos espacios. Eh, voy a, para esta versión del examen voy a todavía permitir que no haya audio ni video, sino que ustedes vayan respondiendo en ese tiempo. En base a mi evaluación de este parcial, para los siguientes voy a ver si es necesario pedirles para una próxima que enciendan cámaras y audio, ¿no? Así que lo que ahí les pido es la mayor transparencia posible porque es fácil detectar procesos de copia, digamos, ¿no? Más en cursos masivos. Ahí la mayor transparencia posible y si no, la próxima les voy a pedir que enciendan sus cámaras y el audio durante todo el examen, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Consulta? Ya, entonces terminamos ahí con eso y lo voy a subir este video igual máximo hasta mañana y Dice, ya con eso. disculpe, una consulta. Sí, sí, Dijo que son más o menos como 10 preguntas, ¿verdad? El examen. sí, sí. Quería hacerle, yo también pasé en estadística uno y teníamos el problema que el primer parcial eran muchas preguntas, eran más o menos así, eran como de 10 o 12 más o menos preguntas y recuerdo que no alcanzaba el tiempo para hacer todas, así que para el segundo ya rebajó un poco más las preguntas, así que tal vez recuerdo que tal vez no tantas preguntas, eso. Ya, vamos a ver, voy a evaluar, en base a cómo les vaya en este examen, voy a evaluar para el siguiente parcial, ¿no? Para mí ahorita es clave que tengan los recuerdos frescos de estadística uno. Muchas de las preguntas van a ser sencillas, otras un poquito más elaboradas seguramente, pero ahí es tema de que tengan todo el tiempo pensando en su examen y no pensando en copiar, ¿no? Entonces, esa es normalmente la estrategia ahí. Lo que se recomienda para exámenes de este estilo, de esta materia, y en esa modalidad virtual, son que existan al menos 30 preguntas, ¿no? Que el estudiante pueda responder una pregunta cada 3 minutos, ¿no? No estamos todavía a ese nivel, pero la idea es que sí, o sea, deberíamos tratar de subir más preguntas que menos, ¿no? Eh, Así que voy a tratar de hacer un examen medio llevadero para que puedan responder, en este caso, no sé, 5 minutos serán, cada 5 minutos una pregunta, un poquito más, ¿no? Son 10 preguntas, aún van a tener medio harto tiempo nomás para responder, ¿no? Eso básicamente. Nos vemos entonces el día lunes. No sé si alguien más tiene más preguntas antes de cesar. Ninguna, Lisen. Ya, súper. Entonces, tengan en mente eso, ¿no? Van a ser al menos 10 preguntas, tal vez un poquito más. Sí, van a tener casi 9 minutos por pregunta, ¿no? Así que con esa idea es practicar, operativizar y mirar, ¿no? Es más que todo conceptos.
sé las facilidades que hay en lo virtual, ¿no? Uno puede tener al lado un montón de grupos para buscar, entonces la idea no es esa, así que tengo que tratar de controlar que los ejercicios realmente exploren en algunas habilidades que ustedes han desarrollado y puedan no necesariamente encontrar en internet, sino plantearlas y resolverlas ese rato en base a lo que se les da, ¿no? Así que eso principalmente y nos vemos el día lunes para el examen. Nos vemos, chao a todos, todas. Hasta luego, Lisa, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Liz. Lice. Chao.